Sí. Hola y qué bueno que estén aquí. Mi nombre es Alejandro Ismael Guadarrama Cendejas y el día de hoy voy a presentar mi tesis para obtener mi título como ingeniero en energías renovables, nombrado Meteorological Data Imputation and its Impact on an Energy Plus Simulation, y dirigida por el Dr. Guillermo Barrios del Valle. El contenido de esta presentación consiste primero en los objetivos del trabajo, los fundamentos teóricos, seguido después por la metodología que se siguió en el trabajo, que se separa en dos partes. La parte de la selección de modelos, donde se presentan la, la red neuronal que se utilizó, una red híbrida CNN-LSTM y un modelo estadístico SARIMA, del que se hablará con más detalle en las presentaciones siguientes. Y la segunda parte de la metodología, que es la evaluación del impacto de la imputación en una simulación en Energy Plus. Y finalizando con las conclusiones. Como objetivos, el primer objetivo es construir un modelo apto para imputar hasta un día de datos de radiación horizontal global. Como segundo objetivo, se tiene estudiar el impacto que tiene esta imputación en la temperatura del aire interior de bulbo seco de las zonas térmicas de un edificio simulado. Comenzando con los fundamentos teóricos, eh, es importante definir qué es la imputación. Se le denomina así a la práctica de completar datos faltantes con datos estimados plausibles. Los datos faltantes se pueden clasificar por su frecuencia y naturaleza con la que se presentan en los datos. Y estas dos clasificaciones son aleatorios y continuos. Los datos faltantes aleatorios se pueden presentar con una frecuencia más alta, sin embargo, no se dan en pasos de tiempo consecutivos, mientras que los datos faltantes continuos se dan en pasos de tiempo sí, consecutivos, pero se pueden dar con una menor frecuencia. Para este trabajo se utilizó una clasificación de modelos que se divide en dos, los modelos de Machine Learning y modelos estadísticos. Aquí quisiera mencionar algunos ejemplos, aunque no todos se utilizan en este trabajo. Eh, Algunos ejemplos de modelos de Machine Learning pueden ser las máquinas de vectores de soporte, modelos de K-means, árboles de decisión, eh, modelos de bosques aleatorios y redes neuronales artificiales, que este último se utiliza en este trabajo. En cuanto a los modelos estadísticos, algunos ejemplos pueden ser los modelos autorregresivos de dinámica de sistemas, modelos Lasso, modelos Markov y modelos ARIMA. Este último también es de los que se utiliza en este trabajo. Quisiera también que se defina bien qué son las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial es un modelo matemático no lineal que se compone de nodos interconectados entre sí. Un nodo es la suma ponderada, es una suma ponderada a la que se le aplica una función no lineal. Como se puede ver en esta figura, x1, x2 y x3 representan la entrada de datos, W1, W2 y W3 representan sus pesos correspondientes a cada una de estas entradas. Y bueno, estos entradas de datos se multiplican por su peso, se hace una sumatoria, como se ve en esta ecuación, es una suma ponderada, se guarda en la variable z, y esta variable z pasa por una función no lineal que da lugar a una salida. Un perceptrón multicapa es cuando la salida de cada uno de estos nodos, o sea, estos nodos interconectados entre sí, se propagan como la entrada de los nodos de la capa siguiente. En esta figura, pues se pueden ver aquí esas interconexiones. Cada una de estas interconexiones representan a un peso. Y bueno, este proceso desde la entrada de datos hasta que hay una salida de datos se le conoce como feed forward.
Cabe destacar que estos pesos deben ser entrenados para que nuestra red neuronal nos dé una salida que nosotros deseemos o que sea útil. En este caso, este modelo de red neuronal tiene un tipo de aprendizaje que se le denomina aprendizaje supervisado. Esto significa que la salida de nuestra red neuronal es comparada con una salida deseada. Y esta comparación es lo que permite a la red neuronal ajustar sus pesos para dar nuestra salida deseada. ¿Y cómo se evalúa este error? Se hace con la función de costo. Esta función de costo, bueno, aquí se puede ver, se hace una resta entre la salida de nuestra red neuronal y nuestra salida deseada y evalúa el desempeño que tiene nuestra red neuronal. Entonces, en un entrenamiento de una red neuronal artificial, lo que primero se hace es hacer un feed forward de nuestra red neuronal. Se evalúa el desempeño de nuestra red neuronal con una función de costo y después con un algoritmo que se llama backpropagation, que es una serie de derivadas, se ajustan los pesos con el objetivo de hacer que esta función de costo se reduzca lo más posible. Todo este proceso se hace de forma iterativa y a esto se le llama entrenamiento. Ahora presenté las redes neuronales más básicas, sin embargo, también existen unas variantes y que de hecho son las que se utilizan en este trabajo. Una de estas variantes son las redes neuronales recurrentes, que su particularidad que tienen es que la salida que tiene de datos, parte de esa salida se retroalimenta hacia la entrada del mismo nodo, lo que hace que esta red neuronal tenga un cierto tipo de memoria. A su vez, una subvariante de estas redes neuronales recurrentes son las redes de Long Short Term Memory, que bueno, aquí se puede ver un diagrama. Estos son, hay que recordar que es una red neuronal recurrente, sin embargo, tiene una clase de puertas lógicas que definen y aprenden en su entrenamiento a diferenciar entre los datos que son importantes para recordar y cuáles son los datos que se pueden olvidar. Y bueno, estos dos tipos de series de redes neuronales se utilizan mucho para el análisis de series de tiempo. Otra variante son las redes neuronales convolucionales, que utilizan un tipo de filtros para extraer características de los datos. Estos son muy utilizados en el análisis de imágenes, sin embargo, también se utilizan mucho para el análisis de series de tiempo y también se utilizan en este trabajo. Ahora, pasando a los modelos ARIMA, estos modelos se dividen en dos partes, la parte no estacionaria y la parte estacionaria. A su vez, estas dos partes se dividen en tres partes. La parte autorregresiva, que tiene P órdenes. P significa los desfases de tiempo que utilizan el modelo para hacer una combinación lineal de estos y poder sacar una predicción. D es el orden de diferenciación y esto se refiere a las veces que el modelo se resta a sí mismo para tratar de eliminar estacionalidad en los datos. Y Q se refiere a los desfases de error. Es la parte de media móvil y son pues, los desfases de error que se utilizan para hacer una combinación lineal y hacer una predicción de la serie de tiempo. Para la parte estacionaria se hacen estas mismas ecuaciones, estos mismos desfases, sin embargo, no se dan por pasos de tiempo individuales, sino por cada m pasos de tiempo, donde m es nuestro tamaño de temporada. Ok, ahora pasando a la metodología del trabajo.
La primera parte es la selección de modelo. Para esta parte fue importante definir unas métricas para evaluar el desempeño de los modelos. Y estos pues se basaron en evaluar el error que tienen en la predicción de la irradiancia global horizontal. En términos de irradiancia, aquí está el error absoluto de irradiancia. En términos de energía, el error absoluto de energía diaria. Y también en términos porcentuales de energía, que es el error porcentual absoluto de energía diaria. Además, se utilizaron como métricas las partes de una regresión lineal en donde se comparan a la irradiancia real con la irradiancia predicha por los modelos, que son la pendiente de esta regresión lineal, el intercepto y el coeficiente de correlación. Para el modelo de red neuronal, la red convolucional Long Short Term Memory, primero explicaré el funcionamiento que tuvo. Y bueno, el funcionamiento del modelo consiste en que es un modelo exógeno. Y esto significa que utiliza variables diferentes a las que va a predecir. Dicho esto, las variables de entrada, además de ser la irradiancia global horizontal, también es la irradiancia normal directa, la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa, el ángulo azimutal y el ángulo de altitud solar. El modelo utiliza también como entrada, necesita de un día anterior en la serie de tiempo para predecir un día posterior. El proceso de aprendizaje de este modelo necesita de 3 sets de datos, cada uno con un propósito específico. El primer set de datos es un año meteorológico típico que consiste en los meses más representativos del clima de Temisco, tomados entre el año 2010 y el 2015. Esta serie de datos se utiliza como entrenamiento y esto se utiliza para ajustar los pesos del modelo. El año 2019 se utilizó como año de validación y este año funciona para ajustar los hiperparámetros del modelo, que se va a ver en la siguiente diapositiva, que son los hiperparámetros. Y el año 2018 es el año de prueba, que es con el que se comprueba el funcionamiento del modelo. Ahora, los hiperparámetros son los parámetros de nuestro modelo que no son entrenables, es decir, que son en cierta forma elegidos por el usuario. Los hiperparámetros que se eligieron para este trabajo, aunque no son los únicos, son los más importantes para el desempeño de las redes neuronales, fueron la arquitectura, y esto se refiere al número de capas que tiene de cada una de estas redes neuronales, el ritmo de aprendizaje y el tamaño de batch. Se probaron 3 opciones de cada uno de estos hiperparámetros y con esto en total se probaron 27 combinaciones de todos los hiperparámetros y se eligió la mejor combinación, que fue la que tenía 2 capas de redes neuronales convolucionales, 2 capas de long short term memory y una capa de feed-forward, la básica, la red neuronal básica. Un ritmo de aprendizaje de 1 por 10 a la menos 4 y un batch size de 12. Esto se hizo utilizando el año de validación, el desempeño que tenía el modelo en el año de validación. Pasando ahora en el modelo estadístico, su funcionamiento, a diferencia de la red neuronal, es endógeno. Y eso significa que como variable de entrada, solo tiene a la misma variable que va a predecir, que en este caso es la radiancia global horizontal. Para este modelo se necesitan 5 días para ajustar sus parámetros y se tendría un día de salida, o sea, predice un día. En el proceso de selección de este modelo, SARIMA, se utilizan solo 2 sets de datos, en donde el año meteorológico típico se utiliza para determinar los órdenes del modelo
y esto se hace utilizando la función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial. Y el año 2018 como año de prueba para comprobar el funcionamiento del modelo. Ahora, para determinar los órdenes de nuestro modelo, se utilizan estas dos gráficas, que es la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación, donde después de diferenciar tanto estacionariamente como no estacionariamente a nuestra serie de tiempo, se obtienen estas gráficas donde se ve que tienen picos cada 144 pasos. 144 es el tamaño de nuestra temporada, que equivalen a un día en nuestra serie de tiempo. Y estos picos van decreciendo gradualmente en la gráfica de la función parcial de autocorrelación. Sin embargo, para la función de autocorrelación, este pico solo sobresale en la primera temporada, en el paso 144, y después baja abruptamente. Según la literatura, esto es un signo de que nuestro modelo debe llevar un orden de media móvil, por lo que se le agrega a nuestro modelo Sarima, y nuestro modelo Sarima queda con un orden de diferenciación no estacionaria, un orden de diferenciación no estacionaria y un orden de media móvil. Ahora, haciendo la comparación entre estos dos modelos, aquí podemos ver una gráfica que representa el error de irradiancia en la predicción promedio diario. Entonces, cada uno de esos cuadritos representa un día de nuestro año de prueba. Este es el año de prueba. Y se puede ver que sus errores son similares hasta cierto punto. Sin embargo, en esta gráfica se puede ver un poco la forma en cómo el funcionamiento de cada uno de los modelos también afecta en su desempeño. Por ejemplo, aquí tenemos en noviembre un día en el que los dos modelos fallan por mucho, y esto es porque es un día nublado. Sin embargo, se puede ver que en la red neuronal, como solo necesita un día para hacer la predicción del día siguiente, el error que causa este día solo se propaga hasta nada más un día después. Mientras que en el modelo Sarima, el error que causa este día se propaga hasta, pues, al menos 4 o 5 días. Cuantitativamente, también los modelos son muy parecidos en su desempeño. Como podemos ver, sus métricas no son muy diferentes entre sí. Sin embargo, la red neuronal tiene mejores métricas, a excepción del intercepto de la regresión lineal. Ahora, pasando a la segunda parte del trabajo, que es el impacto de la imputación en simulaciones en Energy Plus. Primero, creo importante presentar al edificio que se modeló. Este es un render que fue hecho por el equipo encargado de la construcción del edificio. Es la fachada sur. Y aquí hay que recalcar que, bueno, tenemos algunos elementos de este edificio importantes para la simulación. Fue que tenemos dos juegos de escaleras, uno en el centro y uno en la parte este, en la fachada este. Y hay un estacionamiento subterráneo. Las características de la simulación fueron que, bueno, el edificio se partió en dos partes, la parte oeste y la parte este. Para este trabajo solo se utilizó la parte este y con esa se trabajó. En esta parte este del edificio consta de 25 zonas térmicas que están principalmente compuestos de salones y oficinas. Los juegos de escaleras se representaron como unas superficies de sombreamiento, y el estacionamiento subterráneo en la simulación se representó poniendo en el piso de la planta baja con unas condiciones de frontera, con exposición a viento, pero no a sol.
Ahora, para evaluar la imputación y su efecto que tuvo en esta simulación, lo que se hizo primero es, utilizando el año de prueba, se hizo una predicción día con día usando la red neuronal y se evaluaron los errores que tenían la red neuronal cada uno de estos días. El año se dividió en 4 secciones, cada una de estas secciones de 3 meses. Y se seleccionaron los días con mayor y menor error de cada una de estas secciones. En total se seleccionaron 8 días y, como se puede ver en esta figura, los días con menor error están encerrados en guinda, en un color guinda, y los días con mayor error son los que están encerrados en un cuadrado rojo. Estos días seleccionados son eliminados y después imputados por la red neuronal. Son eliminados del año original y estos se imputan por la red neuronal. Dicho esto, tenemos después dos simulaciones. Uno que utiliza el año de prueba original, que le vamos a nombrar la simulación base, y la otra simulación es el año de prueba con los 8 días imputados, que es la simulación imputada. Las métricas para evaluar el impacto se basaron en evaluar el comportamiento del error absoluto de temperaturas entre la simulación base y la simulación imputada, donde se determinaron 3 métricas, que son el tiempo de desvanecimiento, que es el tiempo desde que inicia la imputación hasta que este error absoluto en la temperatura baja a un valor menor a 0.1 grados centígrados. El error absoluto máximo de temperatura, que es el valor mayor que llega a haber cuando se da una imputación. Y el tiempo de error máximo, que es el tiempo desde que comienza la imputación hasta que se da el error absoluto máximo de temperatura. De forma gráfica, aquí se puede ver un poco explicado las métricas, donde pues aquí está el tiempo de desvanecimiento, cuando el error en temperaturas es ya muy bajo. Aquí está el error máximo de temperaturas, bueno, el tiempo de error máximo de temperatura, que es cuando se da esta otra métrica, que es el error máximo de temperaturas. Entonces se hizo un promedio en los errores máximo de temperaturas de estos 8 días que se habían imputado. Y se evaluaron cada una de las zonas térmicas del edificio, de esta parte del edificio. Así se seleccionaron las zonas térmicas con mayor y menor error máximo de temperatura de cada uno de los pisos. En cuanto a las zonas térmicas con mayor error máximo de temperatura promedio, podemos ver que está esta zona térmica, N2STR, esta otra zona térmica, y está en la planta baja. Aquí cabe recalcar que en la planta baja se dio el mayor error máximo de temperatura promedio de todo el edificio. Y esto se puede explicar porque esta zona térmica es muy pequeña y está en la fachada sur, que es donde más irradiancia da. Por lo tanto, esta zona térmica es muy susceptible a cambios de temperatura bruscos cuando hay una irradiancia fuerte, una irradiancia alta. Y ahora, viendo las zonas térmicas con menor error de temperaturas máximo, promedio, esta se dio aquí en el nivel 2, en la fachada norte, en el nivel 1 igual en la fachada norte, y en la planta baja también de la misma forma, pero de forma opuesta, se da el error máximo de temperaturas menor de todas las zonas térmicas del edificio, teniendo un valor de 0.45 grados centígrados. Y esto es porque esta zona térmica está muy protegida de la radiación solar, por lo que no tiene cambios de temperatura muy bruscos. De la misma forma, se evaluó el tiempo de desvanecimiento de las zonas térmicas, el tiempo de desvanecimiento promedio. Aquí se puede ver que el nivel 2, las zonas térmicas del nivel 2,
son las que tienen un mayor tiempo de desvanecimiento, seguidas por las del nivel 1 y al final las de la planta baja. El valor mayor que se dio de este tiempo de desvanecimiento promedio fue de 3 días con 16 horas y 48 minutos, y el valor menor fue de 1 día con 19 horas y 12 minutos. Entonces, como conclusiones, bueno, tenemos que ambos modelos, tanto la red neuronal como el SARIMA, presentan diferentes ventajas y desventajas para este caso de estudio. En las ventajas de la red neuronal CNN-LSTM, tenemos que tiene un mejor desempeño, requiere solo del día anterior como entrada, y cada imputación se hace de una forma casi instantánea. Como desventajas tenemos que para construir el modelo desde cero se necesita más tiempo, que requiere de diferentes variables climáticas de entrada para que pueda hacer una predicción, y requiere de más datos para su proceso de aprendizaje, su entrenamiento, validación y prueba. Ahora, para el modelo SARIMA, este necesita menos tiempo para construirse desde cero. Solo requiere de la irradiancia global como variable de entrada y requiere también un menor volumen de datos que se utiliza solo para su determinación de órdenes y prueba. Como desventajas es que tiene un peor desempeño, requiere de 5 días de entrada anterior y que cada imputación tarda al menos 5 minutos para realizarse. Otras conclusiones que se pueden dar ahora para el impacto en la imputación en una simulación es que el valor del tiempo de desvanecimiento nos indica una de las mayores ventajas de este trabajo, porque normalmente cuando hace falta un día de radiancia, son necesarios que pasen 15 días en la simulación para que el efecto de un día faltante sea insignificante para este. En este caso de estudio se requirió como máximo un promedio de 3 días y 16 horas para que el efecto de la imputación en una simulación fuera insignificante. Y bueno, como trabajos futuros, se propone hacer un análisis más profundo de las interacciones térmicas que tiene el edificio, replicar la evaluación del impacto de imputación, pero ahora usando el modelo SARIMA, y evaluar el impacto de las imputaciones cuando el horizonte de tiempo es mayor a un día. Muchas gracias. Con esto concluye la exposición. Y nos vemos. Ahora, ¿cómo dejo de grabar? Ahí está. Adiós.